Es como que yo les predique hoy a ustedes, dentro de unos cuantos años, la tierra va a ser destruida. ¿Qué es eso? Sin embargo, a Jonás se le olvidó que Dios es soberano y que cuando Él establece algo desde el principio, nada podrá impedir que aquello se lleve a cabo. El mensaje a medias que aquel profeta proclamó sirvió de detonante para que una nación entera, una ciudad entera, se arrepintiera de su maldad y se convirtiera de su mal camino, volviéndose de su politeísmo al único Dios verdadero. En este pasaje podemos darnos cuenta de cómo la soberanía de Dios trabaja acorde al poder de su palabra. El mandato ha sido, como en tiempos antiguos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nada más. El milagro de darle vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, darle oído a los sordos, resucitar a los muertos, etcétera, es trabajo exclusivo del Espíritu Santo. Aunque el mensaje fue en cierto modo incompleto, Dios es todopoderoso y se encargaría de completarlo. ¿Se acuerda cuando aquella multitud recibía a Jesús con clamor? Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos reprendieron a Jesús diciéndole, calla a tus discípulos. Y él le dijo, si ellos no abren la boca, las piedras hablarán. De manera que el mensaje se va a llevar. El pasaje inicia así en Jonás 3:5. Después de ese sermón que dice, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Cuál fue el resultado de ese sermón poco ortodoxo? ¿Qué dice el verso 5? Entonces los habitantes de Nínive, wow. Creer es un elemento vital para la genuina conversión. Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No obstante, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Creemos o no creemos? ¿Creer es sinónimo de conversión o no es sinónimo de conversión? Si crees, eres salvo. Si no crees, ya has sido condenado. Entonces, los habitantes creyeron en Dios. ¿Creyeron de manera salvífica o creyeron como creen los demonios? Aquí dice que los de Nínive creyeron en Dios. Así que hoy vamos a desglosar y vamos a analizar estas 5 marcas que los ninivitas mostraron como evidencia de una genuina conversión, a pesar del mensaje de Jonás. Repito, 5 marcas que los ninivitas mostraron como evidencia de genuina conversión, a pesar del mensaje de Jonás. Número 1, esparcieron el mensaje. Número 2, conversión masiva. Número 3, clamaron de todo corazón a Dios. Número 4, arrepentimiento y conversión de pecados. Y confiaron en la misericordia de Dios. Así que damos inicio. Los ninivitas se convirtieron con ese mensaje poco ortodoxo. ¿Por qué? Porque dieron la primera marca. Esparcieron el mensaje. Dice Jonás 3:5 en su parte B. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta es la primera evidencia de genuina conversión. Pregonas el mensaje que se te ha dado. El mensaje de Jonás, a pesar de que lo estaba haciendo un poco retardado y a medias, aquellos ninivitas lo expandieron. A lo mejor fue por el temor a ser destruidos. A lo mejor ese fue el motivador de ellos que impulsó a proclamar el mensaje. No obstante, su actitud demuestra que en realidad ellos estaban arrepentidos por su pecado. ¿Por qué? Porque hicieron 2 cosas. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Se da cuenta? No solamente expandieron el mensaje, sino que hubo acción. Proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Ojo, para los sirios, recuérdense que los ninivitas pertenecían a Siria. Para los sirios, ayunar o vestirse de cilicio, que era ropa áspera hecha con pelo de cabra o camello u otros elementos similares, era la forma en que ellos le demostraban a sus dioses cómo se sentían internamente. En su poco conocimiento que tenían de ese Dios, que los iba a destruir dentro de 40 días, de esa manera le demostraron que estaban en duelo y afligidos. Mientras Jonás con desdén proclamaba el mensaje en Nínive, los ninivitas hicieron un ayuno. Se vistieron de cilicio, ricos y pobres, porque dice desde el mayor hasta el menor. Ahí no está hablando de adultos y niños. Desde el mayor y el menor está hablando de ricos, pobres, todos. De manera que los ninivitas, al ayunar y vestirse de cilicio y hacerlo en público, era la manera en que ellos le estaban demostrando al Dios verdadero que estaban arrepentidos. Y ojo, eso significa que no lo tomaron en juego, no tomaron el mensaje como una mentira y no tomaron el mensaje como algo con indiferencia, porque hubo acción. Para los ninivitas, ayunar y vestirse de cilicio era algo serio. De manera que dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ellos lo tomaron muy en serio. No jugaron. No como los de las redes sociales que dicen lo que dice el pastor Ramiro, de plano algunas cosas son verdad, otras son mentiras. No, los de aquí no. Los de aquí todos creen que lo que sale aquí de la palabra es verdad. Son los de las redes sociales. Esto realmente era antagónico comparando con la situación de Israel. Observemos cómo fue la actitud de ellos ante un mensaje similar al que dio el profeta Jonás a Nínive. ¿Quiere ver cuál fue la situación de los israelitas? La actitud de los israelitas. Dice en Jeremías 18:11 al 2. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles, así dice el Señor. Ojo al mandato, estoy preparando una calamidad contra ustedes y tramando un plan contra ustedes. Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y enmienden sus caminos y sus obras. Ese mensaje estaba más completo que el de Jonás, ¿verdad? Pero ellos dirán, ¿qué dirán ellos? Es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el verso 12. Dice, sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. ¿Se da cuenta? ¿Podrían echarle llave a esa puerta, por favor? Los israelitas no se arrepintieron de su mal camino. Sin embargo, ellos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios. Irónico, ¿verdad? Tal como sucede hoy en día. Los del mundo recibiendo el mensaje con compasión, con verdad. Y los de adentro, él dice que tenemos que humillarnos, tenemos que santificarnos, pero mucho cuesta santificarse. Mientras que los del mundo, pidiéndole a Dios perdón, suplicándole que tenga misericordia de ellos. Los de adentro, dice que esto es pecado, pero no me ha pasado nada y Dios es bueno, Dios es amoroso. Escuchan el mensaje de salvación domingo tras domingo, sea de una forma o de otra, y tal como los israelitas, pueblo escogido por Dios, toman la misma actitud, demostrando claramente que ellos aún no se han convertido. El creer en Dios a través del mensaje de su bendita y santa palabra genera acción, no adormecimiento espiritual. Repito, el creer en Dios a través del mensaje de su bendita y santa palabra genera acción, no adormecimiento espiritual. Imagina que tuviste un accidente automovilístico, quedaste irreconocible por los grandes impactos que tuviste en ese accidente, te declaran muerto.
Toman fotografías del accidente y te llevan a la morgue. Pero sucede un milagro que te trae de la muerte a la vida. Regenera todos los tejidos de tu piel, los huesos quebrados los pone todos en su lugar y regresas a la vida. Después de las fotografías de cómo quedó el automóvil y cómo habías quedado tú irreconociblemente, ¿te quedarías callado o proclamarías por todos lados lo que milagrosamente sucedió? Hermanos, su atención acá, por favor. Por favor. No desviemos nuestra mirada a la derecha y a la izquierda. Me desconcentra a mí también ver sus ojos a otro lado. Es exactamente lo que le sucedió a los ninivitas. Ellos comenzaron a proclamar ayuno y vestirse de cilicio como muestra de la aceptación solemne de aquel mensaje perturbador que el profeta Jonás había anunciado. De manera que la primera evidencia que dieron los ninivitas de genuina conversión, nos podemos dar cuenta que el poder no radica en el comunicador, ¿verdad? Sino en la palabra. Es la palabra de Dios la que transforma. El mensaje de Jonás estaba mero, bueno, yo saber si me hubiera convertido, a lo mejor sí. En mis 5 sentidos no me convierto, pero Dios tiene el poder soberano para convertir a los más duros e idólatras politeístas de aquella época con un mensaje tan diluido y tan corto como dentro de 40 días Nínive será destruido. Así que esa fue la primera evidencia de conversión. Pero hay una segunda evidencia de conversión. Hubo un avivamiento colectivo. Jonás 3, 6 al 7 dice de esta manera: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombres, ni animal, ni bueyes, ni ovejas prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. ¿Se da cuenta? El relato no dice que por boca de Jonás llegó el mensaje al rey de Nínive. No, claramente dice cuando llegó la noticia al rey de Nínive. Deja evidenciado lo rápido que se estaba extendiendo el mensaje en aquella ciudad. Los ninivitas se tomaron en serio las pocas palabras de aquel profeta. No anduvieron jugando. El rey de Nínive hizo 4 cosas justo después de haber recibido el mensaje. Número 1, se levantó de su trono. Número 2, se despojó de su manto. Número 3, se cubrió de cilicio. Y número 4, se sentó sobre ceniza. ¿Se dio cuenta lo que hizo el rey? El trono es símbolo de poder supremo y dignidad. Con eso, el rey de Nínive demostró que el único digno y poderoso es Dios. Se despojó de su manto. El manto era usado por los reyes como muestra de su realeza, según el tipo. Con esto demostró que él era pobre ante un Dios, quien en verdad es dueño de todo. Se cubrió de cilicio como muestra de aflicción y duelo. Y por último, se sentó sobre ceniza, símbolo de fragilidad humana. Pues recuerda que eres polvo. Entonces ese rey de Nínive, ¿qué hizo? Se sentó sobre ceniza como símbolo de conversión y arrepentimiento. Soy polvo ante un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Jeroboam II, rey de Israel, en la misma época que el rey de Nínive se estaba humillando ante ese mensaje poco ortodoxo, ¿qué creen que estaba haciendo? Segunda de Reyes 14, 23 al 24. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. ¿Y qué dice el verso 24? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Este rey contemporáneo al rey de Nínive hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados y abominaciones que su padre cometió. Pero el rey de Nínive sí se convirtió, se arrepintió, y tal como el pueblo demostró con evidencia que reconocía el mensaje proveniente del Dios de aquel profeta.
Reconoció que ese mensaje no eran las simples palabras locas de un gritón por ahí, no. Reconoció que era palabra de Dios. Es el poder que hace la palabra en el ser humano. No es de tu elocuencia, no es tu conocimiento. Ahora estamos dando las clases de evangelismo. Muchos tienen miedo a evangelizar porque dicen, es que necesito aprender mucho. Y sí necesitas aprender, pero no descanses en tu conocimiento. Descansa en el poder de la palabra de Dios. Esa es la que transforma, no tus argumentos, no tu forma de presentar el mensaje, que no es poco importante, es muy importante todo eso. Pero el poder radica en la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 7 del capítulo 3? Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Este es un verdadero avivamiento, hermanos. Para ellos era costumbre demostrar su arrepentimiento de esa manera, incluso poniendo en ayuno hasta sus propios animales. ¿Se da cuenta? Realmente ellos no jugaron con el mensaje de Jonás. Todo el pueblo, incluso el rey y sus altos mandos, se humillaron ante el poder de la palabra de Dios, tal como sucedió en la primera predicación del apóstol Pedro en Jerusalén. Se convirtieron 3,000 almas. En su segundo sermón se convirtieron 4,000. Un avivamiento colectivo es producto de una obra del Espíritu Santo, quien da nueva vida, atrayéndolos hacia Dios por medio de vasos de barro. Aunque el mensaje de Jonás no fue tan claro, el Espíritu Santo se encargó de trabajar esos corazones de roca, transformándolos en corazones de carne sensibles a la poderosa voz de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 11, 18 al 20. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El avivamiento colectivo es la segunda evidencia de genuina conversión. ¿Por qué? Es imposible que en un hogar a quien le ha llegado la luz del evangelio no ilumine a su propia casa. ¿O no, hermanos? Es imposible que en un hogar a quien le ha llegado la luz del evangelio no ilumine a su propia casa. Sería tan absurdo como que si tu familia en tu casa, tú y ellos estuvieran muriendo de hambre, y por el camino vas tú y un buen samaritano te encuentra y te dice: yo te veo un poco mal y creo que estás pasando calamidad y quiero regalarte $1,000. ¿Qué harías tú como amante de tu familia? ¿Te vas solito a comer y disfrutas y luego llegas como aparentando que tienes hambre a tu casa? ¿A que no? Estoy seguro que lo primero que harías es ir a comprar alimentos, y cuando tu familia te vea llegar te diría: ¿me podrías dar un poco de lo que tú tienes? ¿O no? Es exactamente lo que sucedió en aquella época. La gente comenzó a ayunar y a vestirse de cilicio, proclamar ayuno sin distinción. Las personas comenzaron a hacerlo y se produjo un avivamiento masivo en aquel lugar, a pesar del corto mensaje de Jonás. La luz llegó a los hombres y los demás fueron iluminados. Esa es la evidencia clara de conversión. Tú eres iluminado, has venido de luz, de las tinieblas a su luz admirable. Tu mandato es ahora: ilumina a otros, que se esparza el evangelio, que se enteren en tu hogar que ya eres cristiano, que se enteren en tu trabajo que tú ya eres cristiano, que se enteren en tu vecindario que tú ya eres cristiano, que sepa tu familia que ya eres cristiano. Bueno, si es que somos luz. Porque recuérdense que podemos ser como una bombilla, ¿verdad? Pero a lo mejor esa bombilla fue hecha con cartulina.
Tiene la apariencia de una bombilla, tiene la rosca de una bombilla, está pintado del color de una bombilla, pero no es una bombilla. ¿Se da cuenta? Tú tienes que asegurarte. ¿Eres una verdadera bombilla o un pedazo de cartulina? Qué bonito se ve iluminado todo, ¿verdad? Si apagamos la luz, se oscurece. Entonces, luz, hermanos, avivamiento colectivo es lo que sucede en la segunda evidencia de conversión. Tercera evidencia de conversión, Jonás 3:8 y su primer fragmento, clamaron de todo corazón a Dios. ¿Qué dijo el rey? Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Wow, me encantó esta parte. Aquí cabe recalcar algo muy importante, hermanos. Era evidente que los animales no iban a clamar a Dios, ¿verdad? Son animales. Pero algo iba a suceder. Al esos animalitos llevar 2 días sin comer, ¿qué iba a suceder? Iban a comenzar a gemir, ¿verdad? qué tremendo eso, ¿verdad? De manera que los animales iban a gemir por su alimento y los ninivitas iban a gemir por lo que les vendría. Avivamiento colectivo. Clamaron a Dios. Esta es la tercera evidencia genuina del poder restaurador de la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede clamar o invocar a Dios genuinamente sin que el Padre no se lo permita. Clamen. La palabra clamor usó Jonás del hebreo kará, que significa invocar o llamar por nombre. Invocar o llamar por nombre. Una cosa es que tú digas yo conozco a Donald Trump y otra cosa es que digas nos conocemos. ¿Te das cuenta? Joel usó la misma palabra para dar esta declaración. En su capítulo 2 y su verso 32 dice, y todo aquel que invoque, todo aquel que cará, todo aquel que llame por nombre, el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. ¿Se da cuenta? Nadie puede invocar a Dios si Dios no se lo permite. Eso fue lo que sucedió en Nínive. Por primera vez en esa ciudad era invocado el nombre del Señor, el Dios único y verdadero. La promesa es clara: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Llamar al Señor por su nombre no es de manera abstracta, no es simple información, no son datos a tu cerebro, es conocerlo a Él relacionalmente, con todo tu corazón. Esa es la única forma en que tú vas a llamar al Señor por su nombre. No porque sepas. Yo puedo preguntarle a un montón de gente, ¿usted sabe las doctrinas de la iglesia? Sí, se les dicto una por una, 1, 2, 3. Salvos por gracia, por medio de la fe, no se pierde la salvación, hemos sido escogidos, Cristo lo hizo todo por mí, yo no hice nada, yo estaba muerto, ahora estoy vivo. Tú puedes tener esa información, pero eso no te hace salvo. Incluso con esa información tú puedes clamar a Dios: ay, Señor, te amo, te alabo, te exalto, eres mi rey. Pero aún eso no significa nada. Necesitas llamarlo por su nombre. Como cuando tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu esposa. Tú le llamas por su nombre. No porque sabes el nombre de él, sino porque tienes una relación íntima con él. Miren lo que dice 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Nuevamente es una obra genuina del Espíritu Santo. Si Él no hace el trabajo regenerativo, nadie, absolutamente nadie puede invocar o llamar por su nombre a Dios. Los ninivitas invocaron al Señor porque Dios, a través de su palabra, les dio el oído para oír.
abriendo sus labios para que clamaran sinceramente al Dios verdadero. Reiteramos nuevamente, el poder restaurador radica en la palabra de Dios, no en el comunicador. Y quiero hacer un paréntesis, cuando me refiero que no radica en el comunicador, no significa que el comunicador puede vivir una vida impía, pecaminosa y... No. Recuérdense que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Ahí está, el que invoque, el que llame al Señor por su nombre, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio del bien. ¿Se da cuenta? Por eso la importancia del evangelio. No se pierda las clases del viernes. Tiene que creer para que el perdido oiga. Se tiene que predicar. Y lo vamos a enviar a que predique usted. No detrás de un púlpito, pero sí a sus compañeros de trabajo, sus vecinos, a todos los que usted pueda lograr. Los ninivitas cumplieron a la perfección esta verdad. Creyeron, oyeron y predicaron, porque solamente Dios tiene el poder de traer los muertos a la vida, hermanos. A pesar del sermón, a pesar del mensaje de Jonás. Esa fue la tercera evidencia de conversión. Pero hay una cuarta evidencia de conversión de los ninivitas. Hubo arrepentimiento y convicción de pecado. Jonás 3:8, sección B, dice, y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Qué proclamó el rey? Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Mientras que Jeroboam, rey segundo de Israel, hacía lo malo ante los ojos del Señor, el rey de Nínive estaba dando fruto digno de arrepentimiento. Este es un fruto clarísimo de genuina conversión y arrepentimiento. Vuélvanse, del hebreo shub, que es arrepentirse o apartarse del pecado o regresar a Dios. Ellos estaban arrepentidos de sus pecados. Reconocieron sinceramente que sus manos estaban manchadas de violencia e iniquidad. Hay una promesa en las Escrituras respecto a volverse del mal camino. Y quiero leerse la segunda Crónicas 7, 13 al 14. Dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Ojo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, o sea, por los que son salvos, los que lo llaman por su nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Textualmente los ninivitas estaban cumpliendo eso a la perfección. Estaban arrepentidos y reconocieron su mal camino. Porque ¿qué dijo? Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Qué quiso comunicar aquí el profeta con decir con su mal camino y la violencia que hay en sus manos? Y este dato me lo preguntaron el día viernes y hoy se los traigo para los que traían esa duda. Por eso les dije, no falten el domingo porque ahí se los voy a dar. La Biblia es muy clara en sus propios términos y en las formas en que quiere comunicar la verdad. También usa metáforas para comunicar la verdad. Así que hoy encontramos estos dos términos, caminos y manos. Hace referencia a dos conceptos diferentes. Caminos. Cuando los hebreos hablaban de camino, hace referencia a las intenciones del corazón, incluso las más ocultas.
Le voy a dar dos pasajes. Génesis 6:12. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Corrompió su camino, ¿verdad? Ahora, pero ¿quieres saber qué dice unos 7 versos atrás? Génesis 6:5. El Señor vio que la maldad era mucha de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón, de manera que un camino corrompido significa tener malos pensamientos. Las intenciones de tu corazón están corrompidas. Así que cuando la Biblia se menciona camino metafóricamente, habla de las intenciones del corazón del hombre. Isaías 55:8-9 nos declara esto perfectamente. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son, ¿se da cuenta? Pensamientos hace el paralelismo ahí. Los pensamientos del Señor, los caminos del Señor. Declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Ahora el concepto de manos. ¿Qué es manos? La obra de tus manos. Cuando los hebreos hacían referencia a las manos, simbolizaba llevar a cabo el pecado o realizarlo. ¿Qué dice Miqueas 2:1? Hay de los opresores, hay de los que planean la iniquidad. Ojo, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana, lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. ¿Se da cuenta? De manera que los ninivitas, número 1, las intenciones de su corazón quedaron expuestas al reconocer que siempre fueron malas. Y número 2, reconocieron que sus manos estaban manchadas de iniquidad al ejecutar o llevar a cabo las intenciones perversas de su corazón. Eso es lo que sucede en el alma no convertida. Las intenciones de su mente, de su corazón siempre son malas. Cómo hacerle daño al prójimo, cómo mentirle a mi prójimo, cómo engañarle a mi prójimo, cómo robarle a mi prójimo, cómo pelear con mi prójimo, cómo enojarme con mi prójimo, cómo no perdonarle a mi prójimo, cómo mantenerme alejado de mi prójimo. Las intenciones del corazón siempre son malas. Ahora, ¿dónde esas intenciones se empeoran? Cuando tú las llevas a cabo. Es que me hizo esto que no lo puedo soportar, y cuando lo mire, puedes que haga 2 cosas malas. Cuando lo mire, le voy a decir sus cosas en la cara. O segundo, cuando lo mire, voy a ignorarlo y lo voy a evadir. ¿Te das cuenta? Las intenciones de tu corazón son perversas, ¿verdad? ¿Y qué haces tú? ¿Lo evades? Bueno, ya la obra de tus manos la realizaste. O le dices lo que tú decías que le querías decir en su cara. Haces las obras de tus manos que se lleven a cabo. ¿Te das cuenta? El rey de Nínive proclamó apartarse de esos pensamientos perversos y abandonar por completo las prácticas pecaminosas que ellos venían realizando. Eso es lo que sucede en la conversión. Tu entendimiento es iluminado y saca a la luz las intenciones del corazón y te demuestra que las obras de tus manos están manchadas al demostrarte que en efecto has realizado aquello que tu corazón te dicta. ¿Te das cuenta? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Por eso descansamos en la palabra de Dios. Fue la palabra la que hizo el trabajo regenerador, no fue Jonás. Cuando la palabra de Dios es expuesta, tenemos la certeza que hará su trabajo. Pero falta el último detonante. Esta es la quinta evidencia que los ninivitas se arrepintieron genuinamente a pesar del mensaje de Jonás.
confiaron en la misericordia de Dios. ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué dijo el rey? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Esta es la quinta evidencia genuina de conversión. Poner su confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. El rey de Nínive pudiera haber dicho, ¿quién sabe si lo que está diciendo ese profeta es cierto? O él hubiera podido decir, ya que eran politeístas, hubieran podido decir, ¿saben qué? Adoremos a nuestros dioses para que pelee contra ese Dios de ese predicador loco y esto no se lleve a cabo. No. Ellos entendieron que lo que el profeta hablaba era cierto. No porque el mensaje fue convincente. No porque el mensaje fue muy bien elaborado de parte de Jonás. No porque tenía puntos, subpuntos, tema, subtema y estaba tan perfectamente trazado que los ninivitas comprendieron que debían arrepentirse. No, es porque el Espíritu Santo trabajó en los corazones de ellos. Ellos eran creyentes verdaderos de la palabra de Dios. Jonás les predicó que en 40 días serían destruidos y ellos no titubearon ante esa verdad. La creyeron por fe. ¿Se da cuenta? Ellos no se pusieron a preguntar ¿y cuál fue la investigación teológica que hizo ahí Jonás para que le creamos? ¿Quién dijo esa palabra que mencionó? Simplemente creyeron en fe lo que el profeta les había anunciado. Ellos ya no se refieren a un Dios, sino al Dios verdadero. Porque el rey no dijo el Dios de Jonás o uno de los dioses. ¿Se da cuenta? ¿Qué dijo el rey? No. Quizá Dios se vuelve. Eso está hablando él ya, entendiendo que Dios existe. No dijo quizás ese Dios del cual está predicando Jonás. No. Quizás Dios, ya con un entendimiento abierto por el Espíritu Santo. Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Me encantó esta finalización. El rey dice algo tremendo. Quizá Dios, número 1, se vuelva. 2, se arrepienta. 3, se aparte del ardor de su ira. Y 4, y no perezcamos. Ahora, ¿qué habían hecho los ninivitas? Ellos se habían vuelto a Dios. Suplicaron que Dios se volviera a ellos. Los ninivitas se habían arrepentido de su maldad. Le suplicaron a Dios que se arrepintiera del mal que les vendría. Ellos se arrepintieron de su pecado y le suplicaron a Dios que la apartara de su ira hacia ellos. La conversión de los ninivitas fue genuina. Ellos ahora con un corazón transformado, regenerado por el poder del Espíritu Santo, creyeron con fe a la palabra de Dios. No la renegaron severa y a su paladar, a lo mejor algunos no la recibieron con bien, pero la mayoría fue como miel. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo regenera el alma. Cuando tú aborreces la palabra de Dios, cuando la palabra pecado te ofende, cuando aquella actividad de tu corazón ha sido expuesta y tú te enojas con el predicador, con el mensaje, es porque aún la palabra de Dios no es como miel a tu paladar. Cuando la palabra de Dios es miel a tu paladar, si tú estás en fornicación y se menciona esa palabra aquí, tú sientes golpes en el corazón y dices, yo tengo que abandonar este pecado. Necesito arreglar mi vida ante Dios, primeramente, mi relación ante Dios. Si tú estás robando y eres expuesto con la palabra de Dios va a hacer que tú ames ese mensaje y digas, no, el pastor no sabe nada de mi vida, sin embargo acaba de sacar a luz mi pecado. Señor, eres tú el que has hablado a mi corazón. Y te amo, Dios, porque sé que tú me amas, porque tú al hijo que amas lo corriges.
Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. El salmista estaba hablando algo muy tremendo ahí. Él había cometido pecados muy graves. Pero ¿qué dice el salmista? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cómo recibes tú el mensaje? ¿Como miel o como hiel? Yo no sé cómo tú lo recibes, en serio, hermano, hermana, amigo o amiga. Si tú sales de aquí enojado conmigo, el mensaje lo recibiste como hiel. Te resultó amargo. Ya no vuelvo a poner otro pie aquí en este lugar. Pero si lo recibiste como miel, déjame decirte algo. Tú has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Porque es lo que hace la palabra de Dios. No es el hombre, hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes venir ante un Dios con humildad después de una severa advertencia proclamada por un profeta que no es de tu nación? Respuesta: intervención divina. Si Dios no hace la obra salvífica, los ninivitas nunca hubieran venido en arrepentimiento y fe a la palabra de Dios. El hecho de creer con certeza en la palabra de Dios es una evidencia clara de aquel en quien el Espíritu Santo lo ha guiado a la verdad y lo ha hecho amar la verdad. ¿Se da cuenta? Esa es la función del Espíritu Santo en tu vida. Te guía a la verdad, pero no solamente te guía a la verdad, te guía a amar la verdad. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas, oiga lo que dice Jesús, mis ovejas oyen, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo te pareció hoy el mensaje? ¿Como miel o como hiel? Recuerda que las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo, no del pastor Ramiro, del pastor de pastores. La voz de Él es la que oyen y la siguen y la obedecen. El sentido del oído ya está en perfecto funcionamiento. Dios habla, sus ovejas reconocen su voz y lo obedecen. Pero oiga lo que dice Juan 6, 44 al 45. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Al profeta Jonás se le dio una encomienda: ve a rescatar una de mis ovejas que se han perdido en Nínive. Predícales mi evangelio. Pero aquel profeta, renuente, indiferente de la misericordia de Dios, hizo el trabajo a medias. De manera que Dios, por pura gracia, intervino y transformó el corazón de aquella multitud que vino en arrepentimiento y fe. El modus operandi sigue siendo el mismo. Muchas ovejas aún andan perdidas. Y el que está saliendo a buscar a esas ovejas sigue siendo el Padre. El que ha dado su vida por esas ovejas sigue siendo el Hijo. Y el que le está dando nueva vida a esas ovejas sigue siendo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Todo el trabajo es genuino de Dios. De esa manera los 5 sentidos espirituales se activan para que aquella alma sea un alma viviente para Dios. Ahora, ¿por qué creemos que los ninivitas se arrepintieron por el poder de la palabra de Dios y no tanto por el mensaje de Jonás? Respuesta: por la forma en que culmina el capítulo 3. Vamos al final del capítulo 3, verso 10. Dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nuevamente Dios siendo el protagonista principal de la salvación.
Si Él no interviene, ellos nunca se hubieran apartado del camino. Si tú has intentado cambiar tu camino y la obra de tus manos y has fallado, puede ser que Dios aún no ha intervenido en tu alma. De ser así, te tengo malas noticias. La ira de Dios está sobre ti y tu destrucción se apresura. Pero no te desalientes. Hoy, tal como los ninivitas, tú también has sido expuesto a la palabra de Dios. Tal vez mi mensaje fue un poco peor que el de Jonás, pero mi confianza no está en mi mensaje, sino en el poder de la palabra que te acabo de exponer el día de hoy. Mi confianza descansa plenamente y totalmente en el poder regenerador, restaurador que radica en su bendita y santa palabra. Ven, cree en la palabra de Dios. Vuélvete de tu mal camino. Arrepiéntete de tus pecados. Apártate de hacer el mal y di como aquel rey. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezca. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue dando salvación. Dios sigue regenerando las almas. Y todo es a través del poder de la palabra de Dios. Si tú has sido expuesto a la palabra de Dios, arrepiéntete. Como te lo vuelvo a repetir, puede ser que este sermón haya sido un poco peor que el que dio Jonás. Pero no descanses en lo que yo te dije, sino en la palabra que te ha sido expuesta el día de hoy. A Nínive se le dieron 7 palabras nada más y se arrepintieron. Hoy a ti se te han dado más de 22 versículos bíblicos donde has sido expuesto claramente a la palabra de Dios. Espero en Dios, y es mi oración, que no la tomes en vano y que no hagamos como hicieron los israelitas. ¿Qué le dijeron al profeta? Tú has dicho eso, pero ciertamente lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que haremos. Y no nos arrepentiremos de nuestro pecado. Dios ha hablado y Dios sigue hablando el día de hoy, hermanos. Esas fueron las 5 evidencias de genuina conversión de los ninivitas, a pesar del mensaje. Así que Jonás, al terminar, creo que pudo hacer como el burro, ¿verdad? Con el mensaje de Jonás nos convertimos la nación entera. Tal vez Jonás pudo haber dicho, wow, qué buen predicador soy, ¿verdad? 7 palabras le dije y miren la multitud de almas que gané. A lo mejor iba a salir un ninivita y le iba a decir, burro, no te equivoques. Fue la palabra de Dios la que nos transformó. No fue tu elocuencia ni tu conocimiento. Oramos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia.